Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí estaba revisando un libro que se titula Historia de la Sociedad Watchtower, Testigos de Jehová. En el capítulo 4 se menciona la era de Rutherford y se lee lo siguiente, fíjense ustedes, dice así: durante la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, que comenzó en octubre de 1929 y se prolongó durante toda la década de 1930, siendo particularmente intensa en 1934, desde luego se aprovechó la oportunidad para señalar a la depresión, dice así, a la depresión económica, como otra señal evidente de que el fin del sistema de cosas estaba cerca, de manera que los testigos comunes iban de casa en casa vendiendo los libros y folletos de la organización, por si acaso vendiendo. Todo tenía su precio. Ya hemos mostrado que la literatura de tanto de Russell como Rutherford tenían sus precios, y habían precios de oferta también, hacían sus ofertas, compres toda la colección por el precio de un libro, cosas así. Y dice este comentario en este libro, titulado Historia de la Sociedad Watchtower, de que en la época de la depresión, mientras los testigos de los estudiantes internados de la Biblia iban de casa, bueno, ya eran testigos de Jehová en el año 31, mientras los testigos de Jehová iban vendiendo los libros y folletos de la organización, otros trabajaban en la oficina central de la sociedad ganando de 10 a 15 dólares al mes. Mientras que por otro lado, Rutherford tenía a su disposición no uno, sino dos costosos Cadillacs nuevos. Y acá podemos ver pues al señor Rutherford, fíjense ustedes. Dice acá este comentario: Rutherford con uno de sus Cadillac al lado aparece un modelo actual. En 1930 un auto como este solo podía ser comprado por ultramillonarios. Si una persona ganaba 15 dólares al mes, estos carros costaban $10,000. Este carro de lujo, este Cadillac, costaba $10,000 en la época de la depresión, cuando la gente no tenía para comer y se moría literalmente de hambre. Este vivía como un rey, este sinvergüenza. Yo me pregunto, ¿Jesús cuando vino a la tierra tenía dos Cadillacs de lujo? Que solamente lo podría comprar seguramente el emperador romano, o quizás solamente Poncio Pilato, el gobernador de Judea, y Jesucristo, los únicos ricos. ¿Se imaginan ustedes que Jesucristo hubiera tenido pues una carroza para transportarse, que solamente lo podía tener el gobernador romano, Poncio Pilato y Jesucristo? Bueno, aquí vemos lo mismo. Fíjense ustedes, acá podemos ver pues este sinvergüenza de Rutherford. Aquí lo podemos ver más de cerca, como era su auto de lujo, y acá lo tienen de colección, este auto de esa época, y lo pueden ver, ese gran carro que tenía dos de estos carros caídas de lujo, que costaban entre un promedio de 6 a 10 mil dólares dependiendo del modelo de este Cadillac, y él tenía el más caro, es decir que costaría unos 10 mil dólares. ¿Se imagina usted si un trabajador en Betel ganaba 10 a 15 dólares al mes? ¿Creen ustedes que puede ser posible que pudiera comprar un carro de 10 mil dólares? Imposible, solamente lo compraban los ultramillonarios, y entre ellos estaba este señor, el segundo presidente de los Testigos de Jehová de la Watchtower, el señor Joseph Rutherford. Y así mostraba su gran humildad este hombre. Mientras Jesús no tenía donde reposar su cabeza, este vivía en una mansión como un millonario. Y fíjese lo que dice acá en este libro, La Historia de los Testigos de Jehová, y dice: Rutherford mantuvo además varias residencias para su uso, una en Nueva York, una en Staten Island, una residencia más pequeña en el bosque, y también lugares respetables de Londres, imagínense, y hasta 1933 en Magdeburg, en Alemania. ¿Se dan cuenta ustedes? No obstante, esto no era mucho comparado con la mansión que él había mandado a construir en San Diego, California, llamada Betzarim. Esta es la realidad de este sinvergüenza, de cómo comercializan con la palabra de Dios. Siempre existe pues la cúpula, el que vive como un duque, mientras los tontos lacayos trabajan por 10 dólares mensuales para que estos vivan como unos sinvergüenzas. Y aquí vemos pues cómo vivía este señor, que no se conformaba con un Cadillac de lujo, sino con dos.
¿Y qué le costaba comprarse pues un Ford barato, un Ford común y corriente? ¿Por qué tenía que ser un carro de lujo? Esa es la gran pregunta. Fíjese, aquí está la foto de él. ¿Por qué no pudo ser un Ford común y corriente que podría costar $400, $600? Yo me pregunto, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué comprar un carro de lujo? En plena depresión, cuando la gente se moría, señores, literalmente de hambre en Estados Unidos, en la época de la depresión, no había para comer, la bolsa de valores había caído al piso, Estados Unidos estaba en un desempleo terrible, la gente comía de la basura, señores, aunque ustedes no me crean, buscaban comida de la basura los norteamericanos durante los años de 1929 a 1939, en esa década terrible, sobre todo el año 1934 donde se acentuó más, y es donde más se acentuó, donde más se compran estos carros, producto de los donativos de los testigos de Jehová para Watchtower, para que este señor viviera como un duque en una mansión llamada Betzanim, y usando dos carros de lujo, uno en San Diego, California, y el otro en Nueva York. Piensen ustedes nomás si no son, pues este es un gran negocio donde siempre sale beneficiado el jefe. ¿Quién expulsa al jefe por malversación de fondos? ¿Quién expulsa al jefe? Si él era un tirano, un prepotente, si alguien le podía cuestionar por qué se comprara un auto de lujo, lo sacaba a patadas, expulsado por apóstata, seguramente por mezquindad con el conducto de Dios en la tierra, el único conducto de Dios, el Señor, el único esclavo, el único suministrador de alimento, el Señor Rutherford. Como él era el único que se comunicaba con Jesucristo, porque ya lo vemos que todos sus libros de sus alimentos espirituales están firmados con su nombre. Revisemos todas sus colecciones de arcoíris de Rutherford, están ahí. No era una clase, sino era él el esclavo, fiel y discreto, igual que lo fue Russell. Pero como él era el suministrador de alimento espiritual, el vicario de Cristo en la tierra, el representante, tenía derecho pues a usar su Rutherford móvil, su papamóvil, porque él es vicario, representante de Cristo, según se lee pues en la libro Miseo Terminado, que estos eran el vicario, el Cristo en la tierra, representantes. Entonces ellos no podían estar con un carro barato, no tienen que ser un carro de lujo, Cadillac, solamente lo usaban los ultramillonarios. Y así vivía pues este señor escogido por Jesucristo, mientras una masa de miembros, lacayos, tontos, trabajaban gratis para este sinvergüenza y para esta organización sátrapa. Estas son las pruebas que quería mostrarles para que vean pues cómo vivía este señor duque, del duque. Fíjese ustedes cómo vivió como un duque. Por eso pues nadie sabe dónde está enterrado este señor. ¿Qué será de su tumba? Pues nadie sabe. Lo querían tanto que lo desaparecieron. Nadie puede ir a dejarle ni una flor porque nadie sabe dónde está su tumba. ¿No les parece algo curioso? Un presidente de la Watchtower que no tenga una tumba para ser por lo menos visitado. Que yo sepa, los papas católicos, y hayan sido malos o buenos, malditos o no malditos, corruptos, adúlteros o asesinos, bueno, esto uno puede encontrar su tumba ahí en San Pedro, de papas buenos y malos, pero este papa de Rutherford nadie sabe dónde está enterrado. Dice que por ahí lo enterraron escondidas, ahí lo tiraron un despeñadero por ahí con su cajón. Dice que su ataúd era redondo, dice redondo, no era largo, sino redondo, para poder llevarlo a patadas, dice, pues así lo llevan como esos niños que juegan con una llanta y lo hacen rodar con un palito, y así pues, pero en vez de rodarlo con un palito lo hacían rodar hasta su última morada a patadas, rodando el cajón. Que alguien me diga pues dónde está la tumba de este señor. ¿Por qué, si era un hombre escogido por Dios, era el vicario de Cristo, el representante, el único conducto que daba el alimento, por lo menos se debe tener pues un mausoleo, pues también hacerle su pirámide él también, ¿no? Algo hay que hacerle, debe tener su monumento, igual que lo que tiene Russell en Pittsburgh. Deberían hacerle pues también su mausoleo pues a este señor, y debieron hacerle, no dejaron ni rastro de él, para que vean cómo lo odiaban, que dice que en secreto, dice que lo echaron en un barranco por ahí, su cuerpo,
con cajón y todo, así como esa película de la guerra, de la Furia de Titanes, la primera versión de Furia de Titanes, ¿no? Que le tiran al mar pues el cajón con el bebito, ¿cómo se llama el hijo de Zeus? Lo tiran al mar así, igualito, así que lo tiraron al mar, el cajón de Rutherford, y nadie sabe dónde está enterrado este hombre, nadie, se lo llevó al mar y se lo habrá tragado, pero nadie puede dejarle ni siquiera una flores, ¿no? Porque no lo querían, pues era odiado, vivía como un duque, se paseaba con este carro acá con chofer todavía, no dice que tenía su chofer, ¿eh? Él lo manejaba y tenía su chofer, se sentaba atrás como un gran señor. Dicen que solamente tenía un carro así, lo tenía también Al Capone. Al Capone tenía un carro idéntico a este, blindado. Al Capone era multimillonario, pues un gángster, ¿no? Imagínense, pues, todos tenían Kayla. Bueno, esta era una cosa curiosa que quería compartir con ustedes, pues, para que sepan algo más del señor, de este señorito, el juez Rutherford, el más amado de la Watchtower. Muchas gracias, amigos.